Gracias, Bartesay, por estos minutos. Y bueno, cuando hablamos del TIAR, de este tratado, que además es un tratado que casi está en el olvido, ¿no? ¿Cómo se puede considerar el hecho de que Uruguay entiende que se va a utilizar para intervenir Venezuela y que si eso ocurre, Uruguay se retira del mismo? Bueno, es verdad que el TIAR, de cierta forma, no es letra muerta, pero prácticamente desde el año 1982, cuando no se activó con la Guerra de las Malvinas. Pero de cualquier forma es un instrumento que allí está y que a través del mismo podría habilitarse la intervención armada, pero no solo. También podría uno pensar que este es un instrumento que estos países que lo han reclamado y que lo están tratando en este momento, los cancilleres de la OEA que decidieron apoyarlo, entre los que están, por cierto, los otros 3 miembros del Mercosur, solo Uruguay no lo apoyó, podrían pretender en el marco de este tratado, de cierta forma, contar con más presión contra Venezuela, pero sin llegar a la necesidad de una intervención armada. ¿Realmente Trump quiere utilizar este método del TIAR como para poder llegar a una intervención armada precisamente en Venezuela? Trump ha demostrado que no tiene interés en intervenir militarmente en Venezuela, en llevar adelante una intervención militar en Venezuela. De hecho, la destitución de su asesor de seguridad va en esta línea y se comentó que tiene que ver con una postura muy dura que tenía con respecto a Venezuela. Y bueno, ha demostrado en más de una oportunidad que la política internacional de Trump no está siendo tan dura en ese sentido. Por lo tanto, sí podría ser utilizado el TIAR como un instrumento para ejercer más presión, para seguir aumentando los bloqueos contra Venezuela en el plano económico, en el plano diplomático, donde por cierto hay bastante por hacer, porque lo que es cierto es que la relación no ha cambiado, o sea, la situación de crisis con Venezuela no está encambiada en los últimos tiempos y las negociaciones no han tenido ningún éxito. ¿Uruguay se apresura en decir que en caso de que se utilice este método se va a retirar del TIAR? Claro, se apresura en relacionarlo con Venezuela, porque uno podría decir, bueno, el TIAR ya es un instrumento que a mí no me trae ningún tipo de beneficio, entiendo que el contexto de intervención armada y necesitar un apoyo internacional ya no es necesario. Esa es una discusión que se puede tener con más tiempo, pero relacionar esto con Venezuela lo que está haciendo de cierta forma es volver a poner en Uruguay en una posición de cierto apoyo a Venezuela, que tiene que ver también con el comunicado reciente que ha publicado Cancillería. Y esa es la confusión. Si lo que se decide es intervenir a través del TIAR militarmente en Venezuela, bueno, Uruguay puede posicionarse en contra. Yo considero que no es el mejor camino, pero si lo que a través del TIAR se decide aumentar la presión contra Venezuela en otras áreas, no la militar, bueno, ¿por qué no? Es un instrumento más que puede ejercer presión y eso es muy bienvenido frente a una situación que realmente es cada vez más dramática. A su modo de ver, entonces, sigue estando muy apegado Uruguay a la política venezolana en este momento, al gobierno de Nicolás Maduro. Y lo sigue estando, y me parece que la declaración conjunta con México de la semana pasada confirma esto, ¿no? Sí, queremos el diálogo, estamos de acuerdo en las negociaciones, pero las negociaciones y el diálogo no han avanzado porque es claro que Maduro no tiene ningún incentivo por dialogar, salvo el de ganar tiempo y el de seguir en una situación que lo está beneficiando. Entonces, si los otros estados latinoamericanos o parte de ellos deciden contar con un instrumento que lo que pueda ejercer, que permita, que sea útil para ejercer más presión contra Venezuela y que eso habilite el llamado de elecciones anticipadas y el recambio que necesariamente necesita este país para volver a una situación democrática, bueno, sería bastante útil, por supuesto, dado que la OEA no ha podido, dado que el Grupo de Lima tampoco ha logrado avanzar y las negociaciones que se han dado con Maduro no tienen frutos, bueno, este podría ser un camino más.